Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de manejo de la teoría de conjuntos. Primeramente vamos a empezar con una definición de qué es un conjunto. Un conjunto, dice, se puede entender como una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto, ¿sí? Así podemos hablar de un conjunto de personas, de ciudades, de lapiceros o del conjunto de objetos que hay en un momento dado encima de una mesa. Por objeto entenderemos no solo cosas físicas como discos, computadoras, etcétera, sino también abstractos como son números, letras, etcétera. A los objetos de un conjunto se le llaman elementos, ¿sí? Por ejemplo, algún ejemplo de conjunto, por ejemplo, las letras del alfabeto, los números primos, los números pares positivos, ¿sí? El conjunto de los colores del arco iris, etcétera. Ahora, debemos de saber cómo se representan los conjuntos, cuál es su notación. Debemos de tomar en cuenta que los conjuntos se representan mediante letras mayúsculas del alfabeto y si se escriben entre llaves a los elementos en minúsculas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el arco iris, ¿sí? Este es el conjunto y dentro de las llaves van a ir los elementos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos eh, de un conjunto de musical, por ejemplo, el conjunto musical, ok, ese es el conjunto, ¿no? Podemos representarlo con cualquier letra de cualquier letra del alfabeto. Supongamos que le ponemos C, ¿sí? Y los elementos irían dentro de las llaves, ¿sí? Sería que el que toca el saxofón, la guitarra, el vocalista, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ese sería un ejemplo común. Ahora, dice, un conjunto queda definido únicamente por sus miembros y por nada más. En particular, un conjunto puede escribirse como una lista de elementos, pero cambiar el orden de dicha lista o añadir elementos repetidos no define un conjunto nuevo. Por ejemplo, dice, ¿sí? Aquí tenemos los días de la semana. Sí, los días de la semana es el conjunto y lo representamos con cualquier letra del alfabeto. En este caso es una S mayúscula y dentro de las llaves están los días de la semana, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Pero también lo podemos representar de una manera desordenada y esto no significa que es un nuevo conjunto, sigue siendo el mismo, no importa el orden, ¿sí? Bueno, después de aprender cómo se representan los conjuntos, también hay una clasificación de los conjuntos que por el momento no lo vamos a ver, pero de una manera rápida les podría decir que existe el conjunto vacío, el conjunto unitario, el conjunto infinito, el infinito y el conjunto universal, ¿sí? Bueno, el conjunto universal es el conjunto que contiene a otros conjuntos que mantienen una característica en común. Un conjunto universal puede ser infinito o finito. A los conjuntos universales se los representa generalmente con la letra U, por ejemplo, el conjunto de todos los números reales. ¿Sale? Ok. Después de haber visto de una manera muy rápida lo que es la clasificación de los conjuntos, vamos a ver lo que son las operaciones básicas entre conjuntos. Las más utilizadas son las que vamos a ver a continuación, ¿sí? La operación es la unión, ¿sí? Mediante este símbolo se representa la unión. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a M o N y dice y no se repiten. Por ejemplo, aquí tenemos una primera operación que dice N unión M. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Unir los elementos. Es decir, vamos a juntar todos los elementos que forman parte del conjunto de M con los elementos que forman parte del conjunto de M, ¿sale? Entonces, recordemos que unir es
juntar, es lo mismo, sinónimo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es juntar todos los elementos y ya los unimos. Y si se dan cuenta, aquí los puse con colores. ¿Por qué? Porque tanto el azul como el café son colores que se repitieron, pero en la respuesta final solamente se va a representar una sola vez. Quedaría azul, café, gris, negro, rojo y verde. Así quedaría la operación y ahora lo que haríamos es representarlo mediante el diagrama de Venn, ¿sí? Toda esta información obtenida la vamos a pasar mediante este diagrama. El diagrama de Venn consiste en representar los conjuntos, ¿sí? Los conjuntos mediante círculos. Y dentro de los círculos se van a colocar los elementos, ¿sí? Y en medio de ambos conjuntos se van a colocar los elementos que tienen en común ambos conjuntos, ¿sí? En este caso sería azul y café, ¿sí? Y en el caso del color morado y rosa va fuera de los conjuntos, dentro del diagrama de Venn, pero afuera, ¿sí? Esta es la representación del diagrama de Venn. Toda la información obtenida. Este es mi conjunto universal, ¿sí? Y esta es mi operación. Así quedaría representada gráficamente pintando todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Ok? Bueno, ahora nos pasamos a la siguiente operación, que es la intersección. La intersección, jóvenes, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a M y que pertenecen a N y no se repiten. La intersección se representa mediante este símbolo, como una U invertida, ¿sí? Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio utilizando los mismos colores, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál es la intersección. Recordemos que la intersección son los elementos que tienen en común ambos conjuntos. En este caso, los colores que tienen en común es el azul y el café. Por lo tanto, la respuesta va a ser el azul y el café. Lo representamos mediante el diagrama de Venn, ¿sí? Mediante un rectángulo, dentro del rectángulo los círculos que representan los conjuntos, y dentro de los círculos hay que colocar los elementos, ¿sí? Que son propios de N, propios de M y los que tienen en común. Y aparte, los elementos que no forman parte de ambos conjuntos, como en el caso del color morado y el color rosa que van afuera de los círculos, ¿ok? Entonces, esta sería su operación matemática y esta es su representación gráfica, ¿sale? Ahora nos vamos con otra operación que es la diferencia. La diferencia es el conjunto de M menos N, que se representa M menos N. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto M y que no pertenecen a N, ¿sí? Estamos viendo exactamente el mismo ejercicio y dice que mi operación dice que es N menos N. Tenemos todos los elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que son únicos de N? N menos M. ¿Cuál es la diferencia de N menos M? Que es verde y rojo. ¿Por qué? Porque N nada más tiene verde y rojo. Son exclusivos de N que no tiene M. En cambio, si nos dicen M menos N, serían los elementos que tienen únicamente M, que no le pertenecen a N. Por eso, por lo tanto, el resultado en este caso sería negro y gris. Y esta sería su representación gráfica. ¿Ok? Bueno. Y finalmente tenemos en este caso el complemento, ¿sí? N, subíndice complemento. El complemento de un conjunto A es el conjunto A sobre DC. Aquí me equivoqué, la C va en la parte de arribita, que contiene todos los elementos respecto de algún conjunto referencial que no pertenece a A, ¿sí? Estamos tomando en cuenta también nuevamente el mismo ejercicio y lo que vamos a hacer es cuáles son los elementos de N,
¿sí? Es verde, rojo, azul y café. ¿Y cuál sería su complemento para que forme parte de todo el conjunto universal? Entonces necesita el color negro, el gris, el rosa y el morado. Y coloreamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que vamos a hacer en la siguiente clase, realizar las siguientes operaciones. Lo mismo sucede aquí, M complemento, entonces, ¿cuál sería? Esos son todos los elementos de M. ¿Cuáles son los colores para complementar a M del conjunto universal? Perdón, sería verde, rojo, morado y rosa. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, chicos, ahí les voy a mandar unos ejercicios para que lo puedan resolver y cualquier duda, pues me mandan un mensajito. Hasta luego.